Hermanos, buenos días. Es una alegría, como siempre, estar aquí para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Usted puede abrir su Biblia conmigo en Habacuc, capítulo 1, versículos 12 al 17. Libro de Habacuc, capítulo 1, versículos 12 al 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción, engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Puede tomar su asiento y oramos. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones, Señor. Pidiendo tu ayuda, Señor. Haz mi lengua como la pluma de un escribiente diestro, Señor. Y tu Espíritu Santo, Señor, glorifique el nombre de tu Hijo, Padre, en esta mañana. Eres el único, Señor, que puede entrar en las profundidades del corazón de los que me escuchan, Señor. El único que sabe dónde poner, Señor, la medicina que sana, el que liberta al cautivo, el que rompe las cadenas, el que da vista a los ciegos, eres tú, Señor Jesús. Invocamos tu gran nombre en esta mañana, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Ten misericordia de nosotros. Amén. Hablo a los niños, desde ahí donde están sentaditos. Niños, ¿me escuchan? No los escucho. Niños, ¿me escuchan? Niños, ¿me escuchan? ¿Qué hacemos cuando empieza la predicación? Eso, ¿qué hacemos cuando empieza la predicación? Silencio, ¿verdad? Hacemos silencio. Silencio. Les habla su pastor. Estoy orando por ustedes en casa para que lo sepan. ¿Qué hacemos cuando empieza la predicación? Ok, los quiero mucho. Hermanos, continuamos con nuestra serie en el libro de Habacuc. He titulado a mi sermón para hoy, No moriremos. No moriremos. No moriremos. Si nos visitas por primera vez hoy, o hace algunos domingos no vienes, hemos estado en esta serie del libro de Habacuc. Este sería el cuarto sermón de la serie. Vamos sección a sección. Hermanos, la idea de que la muerte es parte de la vida está bastante popularizada en nuestros días. De hecho, el pésame que nos damos unos a otros a veces es así. Lo siento mucho, la muerte es parte de la vida. Pero siendo teológicamente precisos, hermanos,
Hubo un momento en que la muerte no era. Y habrá un momento en que la muerte no sea. La muerte no es parte de la vida en sí. La muerte ha sido introducida por el pecado, como la paga del pecado. Pero hubo un momento en que la muerte no era, y habrá un momento en que la muerte no sea. En un sentido, nosotros vivimos ahora entre esas dos estaciones. Vivimos ahora entre esas dos estaciones, podríamos precisar eso, más adelante lo haremos. Pero vivimos en la tensión del momento en que hubo un tiempo en que la muerte no era. Y aunque la muerte ahora es, vendrá un tiempo en que la muerte no será. A veces, cuando el creyente está en pruebas que hacen que su corazón se entristezca, suele decir estas palabras: siento que esta prueba me va a matar. A veces la prueba y la angustia es tanta, hermanos, que el creyente en su aflicción puede pensar que su corazón no va a soportar la prueba. Y teme la prueba que está enfrentando. Y teme que pueda morir en esa prueba que está enfrentando. El temor de la muerte no es algo nuevo. El autor del libro de Hebreos nos dice que el temor de la muerte es un yugo que inclinaba el corazón de los hombres. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así: que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La Biblia habla como que existe ahora la posibilidad para los hombres de no temer a la muerte. Sin embargo, al mismo tiempo, la Biblia se expresa como que llegará un día en que la muerte será conquistada. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 25 y 26. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 25 y 26. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En esta tensión entre el temor de la muerte y el hecho de que llegará un día en que la muerte será destruida, en esa tensión vivimos nosotros nuestras pruebas. Y las pruebas para el pueblo de Dios a veces pueden ser tan abundantes que los creyentes pueden temer que sean insoportables las pruebas y digan: esta prueba me va a matar. Sin embargo, el justo vive por la fe. Y a veces en medio de esas pruebas, entre la tensión del temor a la muerte y la esperanza del día en que la muerte no exista, a veces el creyente canta himnos de victoria junto con Pablo y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La fe suele elevar al creyente en ocasiones, recordándole lo que Dios hará con él, recordándole las promesas de Dios incluso en los días más oscuros. Y esta es la expresión de Habacuc en el texto, cuando dice: no moriremos. Habacuc confiesa en la tensión de la muerte que se avecina, en la tensión de la destrucción que se avecina, que es tan oscura. Pero por la fe él confiesa y dice: no moriremos. La fe que se expresa aquí en Habacuc es una fe sincera, mis hermanos, que refleja las tensiones de nuestra humanidad. Por lo general nos encontramos con cristianos que expresan una fe súper victoriosa todo el tiempo. Una fe en la que no hay espacio para las tensiones de la tristeza, de los días difíciles, sino: ¿cómo estás? Estoy bendecido, prosperado y en victoria. ¿Y cómo estás? Bendecido,
prosperado y en victoria. Una fe que parece más angelical que humana, ¿verdad? Pero la fe sincera que se expresa en Habacuc viene con todos sus temores, con todas sus dudas, con el temor de la muerte, con las dudas sobre lo que Dios está haciendo, sobre la incomprensión de la voluntad de Dios, y en medio de esa masa de confusiones, la fe de Habacuc sincera dice: no moriremos, no moriremos. Si yo pudiera adelantarle el final de la cinta de su película, que yo sé que es algo de lo que usted tiene curiosidad y yo también, nosotros pagaríamos por ver el futuro. Si hubiera un artefacto en el que pudiéramos ver cómo será el final de nuestros días, lo usaríamos. Sin embargo, sin cobrarle por Neki esta mañana, yo le puedo anticipar el final de su cinta, y es este: no moriremos. ¿Se acuerda de esas películas de Stallone y Steven Seagal, de estos superhéroes, en que uno ya ni se las quiere ver porque uno sabe que el chacho no muere? Así lo decimos, el chacho nunca muere. De manera que a veces el chacho está malherido, le dieron 6 disparos, cayó por un acantilado, hay un ejército que lo rodea, pero usted sabe que algo va a pasar con el chacho porque el chacho no muere. En las películas en que el chacho muere, nadie las quiere ver, ¿verdad? El final de la cinta es este. Parece gracioso quizás por la ilustración, pero el final de la cinta es este. Esa prueba no puede matarte. Hermano, no morirás, es el final de la cinta. Y en medio de todas las tensiones y dudas de Habacuc, Él nos guía por la fe para confesar eso en esta mañana. La voz de Habacuc aparece para decirnos que no moriremos. En el juicio que se avecina no moriremos. La confianza de Habacuc no elimina la prueba, pero lo sostiene en medio de la prueba. No moriremos. En el contexto de nuestro pasaje vimos en el verso 1 la carga que significaba esta profecía para Habacuc, ¿verdad? Tener que expresar el juicio venidero a sus hermanos. En el segundo sermón vimos la queja de Habacuc. Habacuc levanta un lamento y le dice a Dios casi que tú que eres indiferente a las pruebas que nosotros estamos enfrentando. Y en el tercer sermón vimos la respuesta de Habacuc. Y en el cuarto sermón veremos que a Habacuc no le gusta la respuesta de Dios, como suele pasar con nosotros. Cuestionamos a Dios y Dios responde, pero la respuesta de Dios no siempre viene como esperábamos que viniera, y ahora no nos gusta la respuesta de Dios y tenemos otro cuestionamiento sobre Dios. Habacuc se queja ante la respuesta de Dios. Él le ha preguntado a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo triunfarán los malos? Y Dios le ha dicho: hasta muy pronto. Él le ha dicho: ¿dónde está tu justicia? Y Dios le ha dicho: he aquí viene mi justicia pronto. Sin embargo, el Señor había descrito, recuerdan en el sermón pasado, el poder del ejército que Él enviaría, pero no había revelado la identidad de ese ejército. El Señor le había dicho que vendría un ejército a ejecutar este juicio, pero no le había dicho quién era ese ejército. Y aquí en este texto, el Señor le revela a Habacuc que ese ejército son los babilonios. Y a Habacuc no le gusta la respuesta de Dios. Nosotros estamos en prueba por la impiedad que hay en medio de nosotros. Y resulta que ahora te place enviar a un pueblo que es más impío que nosotros a ejecutar justicia sobre nosotros. Definitivamente estás loco, Señor. No te entiendo. ¿Cómo puede el Señor usar a los babilonios, un instrumento tan malvado e impuro, para llevar a cabo su propósito de castigar la maldad de Judá, el pueblo de su pacto? Habacuc quiere una respuesta y Dios la envía, pero no le gustan los medios que Dios usa para esa respuesta. Y nosotros siempre luchamos con los medios que Dios usa
nosotros nos reservamos la petulancia de escoger medios diferentes que nos lleven al propósito que Dios tiene para nosotros. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 3, hacen unas declaraciones que no lo hace más fácil, pero pone a Dios en su lugar. En el capítulo 3 del decreto eterno de Dios, en el párrafo 1 dice: Dios desde toda la eternidad, por el consejo sumamente sabio y santo de su voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede. Aunque de tal manera que ni es Dios el autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni la libertad o contingencia de las causas secundarias son quitadas, sino más bien establecidas. Esto no lo hace más fácil. El texto dice que el Dios soberano estableció todas las cosas que acontecen. Que el curso de la historia, sus medios, sus contingencias, las causas secundarias van según lo que Él ordenó. Pero que al mismo tiempo Él no es el autor del pecado como lo dicen las Escrituras. En el capítulo 4, cuando habla de la providencia, el capítulo 5, el párrafo 1 dice: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sumamente sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su voluntad para la alabanza de su gloria, de su sabiduría, de su poder, de su justicia, de su bondad y de su misericordia. En el ejercicio de su sabiduría y poder, Dios escoge un medio para llevar a cabo sus fines que a Habacuc no le gusta. Que a Habacuc no le gusta. Casi que la queja de Habacuc en el texto es este: ¿cómo puedes escoger para castigar la maldad de tu pueblo a un pueblo más malvado que nosotros? ¿No eres tú acaso el Dios limpio? Hermanos, si fuera solo Habacuc, esto sería un relato extraño para nosotros. Pero usualmente nosotros luchamos con los medios que Dios escoge para sus fines. Los medios que Dios escoge para sus fines. Déjenme citar un par de ejemplos. Que no lo hace más fácil, advierto. No lo hace más fácil. Este sermón no es sobre hacerlo más fácil. Este sermón es para solidificar la fe que confiesa en la prueba, por muy adversa que sea. No moriremos. No moriremos, porque Dios está en control. No moriremos. Génesis capítulo 45, versículo 4. Génesis capítulo 45, versículo 4. ¿Está conmigo todavía? ¿Seguro? Este es el pasaje en el que José ya se revela a sus hermanos. Los que no conocen la historia de José, luego se pueden poner al día. Génesis 45, 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, al que vendisteis en Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esto es increíble. José dice que fue Dios quien lo envió a Egipto para preservación de vida. Pero los medios que Dios usó para traer a José a Egipto a tener la gloria que ahora tiene fue la maldad de sus hermanos. Y José le dice a sus hermanos, ahora en retrospectiva, José tuvo que luchar con el resentimiento que implica ser vendido por sus hermanos. Sin embargo, en este momento tiene la claridad suficiente para saber que es Dios quien lo había enviado a Egipto y que los medios que Dios usó no fueron tan agradables. Dios no obró la maldad en los hermanos de José, pero al mismo tiempo es Dios quien envió a José a Egipto por medio de sus hermanos y la maldad de ellos.
Eso no lo hace más fácil. Los medios que Dios usa, por lo general, representan una batalla para nosotros. Aunque nuestra esperanza es esta, que Dios está en control de todas las cosas, que en el juicio no moriremos. Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24, no se duerma todavía, por favor. Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24. Aquí está hablando Pedro y dice, a este, es decir, hablando de Jesús, a este, está hablándole a las autoridades, ¿no? Está predicando. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Él le dice a ellos, a este Jesús ustedes prendieron con sus manos inicuas, pero al mismo tiempo esto ocurrió según el predeterminado consejo de Dios. El medio que Dios usó para llevar a Jesús a la cruz. La maldad de los hombres de su época. Así que Habacuc está luchando con los medios que Dios usa para llevar a cabo sus fines. Y en este caso los medios son tan terribles que su fe es puesta a prueba. Aunque en medio de su confusión confiesa, no moriremos. El resto de la queja, capítulo 1 de Habacuc, versículo 13, contiene solo la descripción de cómo los babilonios tratan a las naciones que los conquistan. Capítulo 1, versículo 14 al 17 dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Y por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. La imagen descriptiva, mis hermanos, aquí de los malvados devorando a los justos, retrata una aniquilación que parece total. Y en el pasado, Dios había actuado en nombre de Israel, devorando a los malvados, a sus enemigos. Los cantos de Éxodo capítulo 13, versículo 12 son precisamente eso. 15:12, perdón, Dios extiende su diestra de poder y se traga a los malvados. En el Salmo 106, 17, entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Dios es quien ha actuado en el pasado a favor de Israel para engullir a sus enemigos, pero ahora la descripción es que el pueblo de Dios será engullido por sus adversarios. La referencia de los hombres como peces es solo para que tengamos una idea del estado de humillación contrario al mandato cultural. El hombre es quien gobierna sobre los peces, sobre los reptiles. Pero ahora el pueblo destinado a gobernar será gobernado como peces y ellos mismos serán tratados como reptiles. La inhumanidad de los babilonios sobre el pueblo de Dios, tratándolos como si valieran menos que el polvo. Los babilonios se dice que habían continuado una tradición de los asirios, en las que clavaban un anzuelo en el labio inferior de todos los que conquistaban. Y después de clavar este garfio en el labio inferior, los unían por un cordel en fila, para que no se pudieran desprender en la fila en que iban caminando. Entonces, Habacuc sabe que si los babilonios los conquistan, la masacre va a ser terrible. Y es como si él gritara esta expresión que a veces nosotros usamos, es que el remedio resultó peor que la enfermedad. ¿Cierto? A veces pasan cosas que nosotros decimos, el remedio resultó peor que la enfermedad, pero en medio de su confusión, él dice, no moriremos. Pero es verdad que no moriremos. Si Jerusalén debe sufrir el mismo destino que Samaria,
entonces ¿qué será del pueblo especial del pacto? La confesión de Habacuc, en medio de tal presagio y confusión, revela dónde está anclada su confianza. Hermanos, la fe no siempre se expresa impoluta y victoriosa. La fe que es descrita, por ejemplo, como victoriosa en Hebreos capítulo 11, ese pasaje tan magnánimo, festeja la fe de Sansón, ¿verdad? La fe de Rahab, la fe de Noé. No se dice ahí que Noé se embriagó, no se habla de las dudas de Sansón, no se habla de la mentira de Rahab. Dice que Moisés escogió tales y cuales cosas por el amor de Cristo, pero no se habla de los temores de Moisés, de las dudas de Moisés, del homicidio de Moisés. Porque la fe que expresan los humanos no siempre es impoluta. Como la fe que expresa Habacuc para conducirnos aquí, no aparece desligada de sus dudas y temores, de sus cuestionamientos mentales. Es una fe humana, mis hermanos, que en medio de toda esa tensión expresa: no moriremos, no moriremos. Él le dice al Señor, él dice: ¿no eres tú desde el principio, verso 12, oh Jehová? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Esta expresión que se usa también en Segunda de Reyes 19:25, en Isaías 37:26, para darnos la idea, no eres tú desde el principio, es una expresión para darnos la idea de que Dios está en control de todas las cosas. Él le dice: no eres tú desde el principio, santo mío. Cuando el rey Ezequías temía por el ataque y Dios se revela, esta es la expresión que Dios habla sobre sus adversarios y les dice: yo soy desde el principio. Yo soy el que he ordenado todas estas cosas. Él tiene un principio establecido desde la eternidad y la historia provee el marco en el cual Dios soberano muestra sus intenciones eternas. Nosotros no sabemos cómo todas las partes individuales de nuestra historia tienen significado y sentido. Hay capítulos de nuestra vida que nosotros quisiéramos borrar, que quisiéramos no haber cometido. ¿Cómo pueden esos capítulos oscuros, esas situaciones vergonzosas o esas pruebas conducirnos a la gloria de Dios? Nosotros no sabemos. Pero Jehová es desde el principio el que ha ordenado todas las cosas. Y es una gran esperanza para Habacuc recordar que incluso en un momento como este, en que el ejército de los babilonios traerá semejante mortandad, es un buen momento para recordar quién es Dios. Y él dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Él le dice: oh Jehová, Dios mío, santo mío. También le llama roca. Dice: tú, oh roca, lo fundaste para castigar. La expresión de que Dios es la roca no es otra cosa de que Él es la protección de su pueblo. Él es la seguridad de su pueblo. Él es la roca contra el turbión, se dice en Isaías. Él es la roca sobre la que está firmado su pueblo, el que sostiene a su pueblo. Y Habacuc, entre su lamento y alabanza, que uno no sabe en qué parte se lee la fe y en qué parte se lee la queja, pero así es la fe de nosotros. Una fe que se expresa entre alabanza, lamento, quejas y convicciones genuinas de lo que Dios hará. Él le dice: oh Jehová, Dios mío, santo mío, oh roca. Él usa el nombre del pacto, el nombre con el que Jehová se reveló en Éxodo capítulo 3, verso 14. Él sabe que el Dios de ellos es el Dios del pacto. Él sabe que la roca divina no ha perdido el poder para servir de refugio. Él sabe que el Dios del pacto le hizo unas promesas a Abraham y que Dios no faltará a sus palabras. Él sabe que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse.
Él sabe que Dios es el Dios que sostuvo a su pueblo en los días más terribles. Por eso Él dice, no moriremos. En el juicio no moriremos. Aunque la destrucción parezca inminente, quedará un remanente. Aunque el árbol sea cortado, quedará un retoño, no moriremos. A pesar del castigo, Dios permanecerá fiel a sus promesas a los patriarcas. Hermanos, Habacuc tiene dos alternativas. Yo sé que esto no es un sermón llano sobre cómo resolver tu vida esta semana, ¿verdad? Yo soy consciente que esta no es una predicación tan práctica sobre cómo lidiar con las pruebas que tuve en la empresa esta semana. Yo lamento que yo no pueda hacer sermones de ese tipo. Habrán predicadores expertos para eso. Pero este es un sermón sobre el final de la película. En últimas, pase lo que pase, no moriremos. No moriremos. Este es un spoiler. Vamos a cambiar el sermón en las redes. Se me acaba de ocurrir eso. El spoiler de la película de tu vida. No moriremos. A nadie le gustan los spoilers, ¿verdad? Habacuc tiene dos alternativas, mis hermanos. Puede permitir a sus dudas que lo destruyan o que lo edifiquen. Él puede usar sus dudas y sus luchas y sus preguntas agonizantes para darle la espalda a Dios y renunciar a su fe. Eso siempre es una alternativa. ¿Sabes qué? No puedo con este plan que tú tienes. O sea, realmente no puedo. Voy a patear la lonchera, ¿verdad? El estudiante del colegio, ¿usted conoce la expresión patear la lonchera? La lonchera en la que uno le pone en la merienda, ¿verdad? Tú puedes patear cualquier cosa, menos la lonchera de la merienda. Pero a veces en la pataleta el niño patea la lonchera y después no tiene con qué comer. Habacuc puede usar sus luchas para patear la lonchera y darle la espalda a Dios. Hermanos, hay pruebas que dan ganas de hacer eso sinceramente. Quizá usted está en una etapa confortable de su vida, pero muchos de los hermanos que están sentados junto a ti, hermanos, están atravesando sufrimientos semejantes. Gente que no pudo venir hoy quizá. Que uno de sus pensamientos constantes es, no puedo seguir adelante. O sea, no puedo con esto, no puedo sufrirlo, Señor. Si tú eres soberano y has ordenado estas cosas, no puedo sufrirlo. Pero Habacuc puede también mantener su sostén en Dios y confiar y esperar de Dios una respuesta, porque el justo por la fe vivirá. Y Habacuc dice, no moriremos. Oh, hermanos, yo quisiera decirte otras cosas, ¿verdad? Yo quisiera poder augurarte que en los próximos días cerrarás el contrato de tu vida. Quizá a alguno le acontezca, aunque yo no sea profeta, ¿verdad? Quizá eso sea lo que Dios te depare. O puede que a otro lo que se le avecina es una tormenta que no esperaba. Como no puedo asegurar ninguna de las dos cosas, puedo confesar con Habacuc, hermanos, pase lo que pase, en el juicio no moriremos. No moriremos. Este no es un desafío solo para Habacuc. Este es un desafío para nosotros también. Pero también fue un desafío para Jesús. Hermano, Jesús tuvo que confiar que Dios no lo dejaría morir. Esa expresión de camaradería a veces que nos decimos, hermano mío, no me dejen morir, ¿vale? Bueno, Jesús tuvo que confiar que Dios no lo dejaría morir. Las profecías decían que Dios no lo dejaría morir. Salmo 16:10, por ejemplo. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo
vea corrupción. Jesús tenía que confiar que la muerte no era el final. Y él experimenta su propia confesión de lamento, su propia confesión frente a la soberanía de Dios. En su humanidad dice, Dios mío, confesando el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él ora en Getsemaní diciendo, Señor, si es posible, ¿verdad? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa oración hay una mezcla de fe, confianza, lamentación y temores. Su sudor dice que el estrés fue tanto que empezó a sudar sangre. Eso ya tiene un nombre médico, ese fenómeno en el que una persona se estresa tanto que se le revientan como los vasos de la piel y empieza a sudar sangre. Jesús tuvo que confiar que Dios no lo dejaría en el Seol. El Salmo 49:15 lo anticipaba. Y en efecto Dios lo hizo. Hechos capítulo 13, versos 34 al 38. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso también dice en otro salmo: no permitirás que tu santo vea la corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Aquí se está citando el Salmo 16 que acabo de leerles. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia el perdón de pecados. Hermano, Jesús tuvo que confiar que Dios lo levantaría. Y Dios lo hizo. Y nosotros podríamos decirlo en estas palabras: no morirás porque Él vive. No morirás, tú no morirás porque Él murió, pero no morirás porque Él vive. Y en el juicio Él será tu escudo. Esa es la parte donde usted decía, amén. Cuando el juicio de Dios visite las naciones, cuando el juicio del gran trono blanco venga sobre todos los hombres. Escúchame, tú temes ese juicio, no morirás. Jesús será tu escudo en ese juicio. Jesús será tu escudo en ese juicio. La razón por la que por la que sobrevivirás a ese juicio es porque Jesús será tu escudo. Y sabes, a veces, en la batalla diaria, Satanás logra convencernos de que nosotros no somos dignos de Dios. Él logra siempre convencernos semana a semana de que nos evaluemos de acuerdo a nuestro desempeño. ¿Y tú cómo vas a hacer esto si hiciste esto? ¿Y cómo vas a hacer aquello si hiciste aquello? ¿Y cómo vas a hacer aquello si hiciste aquello? La razón por la que voy a hacerlo es porque Dios está conmigo, ¿verdad? Es porque Dios me ha dado a Cristo, y si bien es cierto que he pecado contra Dios, también bien es cierto que abogado tengo para con Dios en Cristo. Al final esa prueba no va a matarte. Pastor, ¿y cómo dices eso? Si hemos visto hermanos morir recientemente, vuelvo y lo repito, al final esa prueba no va a matarte. Porque aunque la prueba logre a nosotros llevarnos a la tumba, ¿verdad? En últimas no moriremos. O sea, el spoiler que te estoy dando es para esta vida y la siguiente.
Salmo 118, con eso terminamos. El himno dice, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, yo seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Hermano, ¿cómo estás, hermano, hoy? No sé ni cómo estoy. Una sola cosa sé, que Cristo está vivo en su trono a la diestra del Padre. Así que no es un asunto de cómo yo esté hoy, es cómo Cristo está hoy. Él está vivo a la diestra del Padre y porque Él vive yo seguro estoy. Yo sé que esa se la cobran, pero está bien. Salmo 118, leemos al unísono, con esto terminamos, es una confesión maravillosa. ¿De qué se trató el sermón? Si usted le preguntara a la persona más anciana de la iglesia y no pudiera retener todos los pasajes que yo dije, ¿de qué se trató el sermón? Hermano, una sola cosa sé, no moriremos. No moriremos. ¿No qué? No moriremos. No moriremos. Eso también quiere decir que usted no podrá librarse de mí, porque nos veremos, ¿verdad? Leemos todos al unísono Salmo 118. Si usted trajo este artefacto llamado Biblia, puede sacarlo. Voy a leer en la versión Reina Valera para que leamos todos juntos. Salmo 118, ¿está conmigo ahí? 118, hasta el versículo 21. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora, nación de Dios, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué allá y me respondió ya, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es ya, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Yah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Yah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, me fuiste por salvación. Gracias te damos, Padre, por tus palabras. Estamos sellados para siempre en ti, Señor. Perdónanos cuando nos dejamos tambalear, Señor. Cuando tememos más a las circunstancias que a tu diestra, Señor. Cuando confiamos más en los hombres que en ti, Señor. Perdónanos. Cuando te damos la espalda a nuestras decisiones, Señor. Sabiendo que tú eres quien cuida de nosotros, Señor. Jehová, Dios mío, sé tú el consuelo de tu pueblo, Señor.
Tú eres la roca de nuestra salvación. Porque tú vives, no moriremos, Señor. Amén.